noches, bienvenidos a una nueva temporada de 14 toneladas, una nueva edición, acá con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. Bienvenidos, camaradas. Volvimos. Hemos vuelto. ¿Volvimos mejores? Eso lo di al tiempo. Eso siempre, cada día mejores. Sí, bueno. No había fe, muchos decían, ¿van a volver? Sí, a mí me No paraba nos la tenían gente. fe. Sí, nos paraban, nos decían, ¿van a volver? Me mandaban mails. Fax. Dijimos, sí, pero estamos preparando. Sí. Efectivamente, para volver mejores. Para volver mejores y bueno, vamos a ver si lo logramos. Ahí está. Bueno. Aparte, nos fuimos y pasó de todo. Pasó de todo, sí. Justo en ese mes, en ese interregno, Sí. a Trump se le ocurre bombardear Venezuela. Secuestrar al presidente, pasa de todo. ¿Sí? No, de repente, Un mundo convulsionado. un mundo convulsionado que no te permite tomarte vacaciones. Pero nos la tomamos igual. No lo van a lograr. Claro. Con la comprensión de que probablemente sean las últimas. Pero bueno, la lucha continúa. Aquí estamos nuevamente y volvimos en las vísperas del tratamiento de la reforma laboral. Calentando motores para la movilización. Exactamente. Sí, viene una semanita. Una semana picante. Intensa. Somos constitutivamente 14 toneladas que Sí. le debemos nuestro nombre. Vamos a ver si se reúnen las condiciones Eso para hacerle honor a... La historia nunca es igual. Está difícil, pero estamos peleando. Vamos a ver. Veremos. Sí. Bueno, tenemos entonces esta semana tenemos la movilización del miércoles, venimos a la movilización del sábado, la marcha antifascista, antirracista. Sí, fue una importante movilización, naturalmente no de la envergadura de la que tuvimos el año anterior, que había sido la respuesta popular frente a los nefastos dichos de Milei en Davos. También se cuidó Milei de no hacer lo mismo. Se cuidó de no hacer lo mismo totalmente, aparte que el protagonismo lo tuvo Donald Trump en esta oportunidad, amenazando con Groenlandia y todo lo demás, pero el año pasado en el Foro Económico de Davos, Milei se había dedicado a decir barbaridades contra las diversidades, acusando de pedofilia a quienes tienen una identidad sexual o de género diversa, etc. Y en aquel momento la respuesta popular fue muy masiva, una marcha a escala de todo el país, y ahora en ocasión de que se cumplió un año y que al mismo tiempo... no solo por aquellos dichos, sino que sobran los motivos por los ataques sistemáticos durante el gobierno nefasto de Milei a las diversidades, a las mujeres, a los derechos. Aparte, una marcha que no solamente tiene que ver con las diversidades, sino que es antifascista, es antirracista, la defensa de los migrantes en un momento tan jodido para las comunidades migrantes. Tuvimos este fin de semana nuevas redadas de deportación acá en Liniers. Es decir, Milei imitando a Trump en toda su política de tipo más reaccionaria y de ofensiva al movimiento popular. Así que, bueno, la marcha estuvo muy bien, hubo asambleas en enero en Parque Lezama, etc. Y justo subió un video Trump, la Casa Blanca, mejor dicho, Sí, profundamente, una barbaridad. El de Obama y la mujer. Claro, señalando a Obama y a mujer como si fuesen monos. Que lo tuvo que bajar después. Que lo tuvo que bajar. Sí. Pero incluso el único senador republicano negro dijo que nunca había visto que la Casa Blanca suba un video tan racista como este. Sí, como un clan en la Casa Blanca. Sí. Es de locos. Es Sí. una cosa... Es decir, que la marcha también coincidió con todo este escandalete. Lógico. Sí, aparte del alineamiento, Milei no habrá dicho en Davos lo que dijo el año pasado, pero no quiere decir que lo siga piensa, pensando claro. y que actúe en consecuencia. Y que haya profundizado una política Lógico. en ese sentido. Porque aparte se han recrudecido los crímenes de odio, con mucha participación de las fuerzas de seguridad. Caso Sofi Fernández, una compañera trans que aparece suicidada en una comisaría. Luego tuvimos Marlene, casos en distintas provincias. Y todo eso avalado por un discurso oficial que reproduce esa hostilidad completa hacia las diversidades. Y bueno, la marcha también se inscribió en un terreno antiimperialista, digamos, contra Trump, contra toda esta ofensiva, así que nada, fue muy progresivo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Repasamos un poquito. Vamos a ver la lucha contra la reforma laboral. Reforma laboral, que es Está la orden del semana. día. La clave de la semana. El caso Epstein. Sí, a mí me asusta, lo decía Sí. antes, Los apuntes de los Juli. apuntes de Juli, que tiene una letra ilegible, Yo la comprendo. pero podemos... pongan el mate. Sí. Es un caso complejo. Es un caso complejo, con muchas aristas, con mucha gente involucrada, salpica ahí a las esferas del poder. Impresionante. Sí, Sí. mierda por todos lados. Sí. Bueno, y vamos a ver un poco la actualidad de lo de Venezuela, ¿no? A un mes, un poquito más de un mes y una semana de
del golpe ejecutado por el imperialismo y el secuestro de Maduro, vamos a ver un poquito cuál es el estado de situación ahí en Venezuela. Acá nos hace este gesto. A ver, ¿qué es? Pénsenlo. Lo que está haciendo Iván, que es el que lo hace, es que hay que suscribirse. Hay que suscribirse. Fundamental. Año nuevo, suscripción nueva, estamos a principio de mes. Actualización. Actualización muy mínima, por debajo del índice inflacionario. Es un esfuerzo de prensa obrera porque estamos por debajo todavía. Se acaba de conocer recién, estábamos por arrancar 3,1% de inflación en la ciudad de Buenos Aires, que es la verdadera del país. Así que estamos por debajo de eso. Suscríbanse, miren que si no... Fundamental. Sí. La cosa está difícil. Está bueno. difícil, hay que apoyar. Así que bueno. Y está buenísimo prensa obrera. Sí. Aparte hay sí. tantas cosas para ver. Hay de todo. Que se resuelve la vida, porque hay un montón de artículos sobre lo que va pasando que por sí solo es difícil poder ir siguiendo todo. Lógico. Bueno, ahora sí, sin más, vamos a el editorial de Gabriel Solano. Tenemos una semana decisiva para los trabajadores de Argentina. El gobierno de Milei, después del triunfo electoral de las elecciones de octubre, fijó claramente una agenda muy reaccionaria. Muy reaccionaria. Y el punto quizás más importante de esta agenda reaccionaria es justamente la aprobación en el Congreso de la reforma laboral. Una reforma laboral que cuando uno ve sus trazos gruesos, queda claro que elimina de una manera muy categórica los derechos laborales más importantes que tiene la clase obrera argentina, que se consiguieron con décadas y décadas de lucha. Y no exageramos en nada, porque realmente todos los artículos de la reforma laboral son negativos, no hay nada para rescatar. Se elimina la jornada de 8 horas y se pasa una jornada de 12 horas. Y como se arma un banco de horas que permite, cuando se discuta cada convenio colectivo de trabajo, de acuerdo a qué actividad sea, eliminar de hecho las horas extras. Porque un día te pueden hacer trabajar 12 horas y no te van a pagar la diferencia entre las 8 y las 12. Y otro día te hacen trabajar un poco menos y te compensan, pero tu vida pasa a depender del patrón. Pasa a depender del capitalista que te contrató, que va a determinar día a día cuál es tu jornada de trabajo. No importa si vos estudies, si tenés familia, si querés hacer deporte o lo que sea. Pasa a ser directamente determinada por el patrón y se elimina la jornada de 8 horas y se elimina, de hecho, las horas extras. También se avanza contra las vacaciones. Hemos escuchado a Patricia Bullrich decir de una manera muy realmente llamativa que los jóvenes no se quieren ir de vacaciones como antes. 30 días, 20 días, que quieren que fragmente las vacaciones. Lo cual es una verdadera idiotez. Desconocemos con qué jóvenes habla Patricia Bullrich. Pero aparte lo cierto no es que si alguien quiere que fragmente las vacaciones se van a fragmentar. No, va a determinarlo el patrón. Porque justamente, esto es un punto importante, el derecho laboral es una conquista de los trabajadores. Porque el derecho laboral finalmente admite, con muchísimas restricciones, pero admite que la sociedad capitalista no está organizada sobre la base de ciudadanos que somos iguales frente a la ley, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. No. Tiene que admitir que hay una desigualdad real detrás de la igualdad formal que la Constitución declara. Y esa desigualdad real fundamentalmente consiste entre capitalista y el trabajador. Y si por lo tanto habilita la ley que te fragmente las vacaciones, no es que vos vas a imponerle al patrón cuando te tomás las vacaciones, sino que él te lo va a imponer a vos. Entonces esa desigualdad real se va a manifestar, por ejemplo, con las vacaciones. Te reduce la indemnización por despido. Es falso lo que se dice ahora, que no se toca su número final. Se la reduce porque hay una serie de cuestiones, por ejemplo el aguinaldo y otras cuestiones no se van a tener en cuenta en el futuro. Pero no solamente se la reduce, sino que se habilita el pago en cuotas de la indemnización. 12 meses, ahora figura 12 meses en el proyecto, algunos dicen que se modificaría y sería 12 meses para las pymes y 6 meses para las grandes empresas. En cualquier caso, la patronal te va a poder reducir la indemnización en el caso de despido y encima pagártelo en cuotas, sean 6 o sean 12 cuotas. Y además, en relación a la indemnización, se crea un hecho que es realmente muy terrible, que una parte del aporte patronal que tiene que financiar la seguridad social, es decir, las jubilaciones, va a dejar de hacerlo y va a ir un fondo de despidos que se le dio como nombre FAL, por lo tanto el patrón va a poder despedir sin un costo adicional. Y esto va a beneficiar, por lo tanto, que haya más despidos en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando?
porque desde que asumió Javier Milei en diciembre del año 2023, los despidos ya se acercan registrados, solamente registrados, a los 300.000. Obviamente hay que agregarle los despidos que ha habido en el trabajo no registrado, pero tenemos una clara reducción de trabajo registrado. Todo esto es un punto importante también, si tenemos menos indemnizaciones, fragmentación de vacaciones, destrucción de la jornada de 8 horas, eliminación de hecho de las horas extras, el ataque directo a los convenios colectivos de trabajo y la ultraactividad, que es quizá la madre de esta reforma laboral, porque se termina con los viejos convenios colectivos en nombre de una modernización que no se aplica en la actualidad. Y lo que está de fondo con esto es querer dividir a la clase obrera en convenios por empresa e incluso más en contratos individuales. Recordemos que ya la ley de base que está vigente habilita a las empresas más chicas que un patrón tome a los trabajadores por fuera de la ley de contrato de trabajo, que no prime ninguna relación laboral, sino que se lo tome como una especie de colaborador, que puede ser despedido sin ningún tipo de indemnización y sobre el cual tampoco rige ningún derecho laboral, porque no aplica en esos casos la ley de contrato de trabajo. Si se va a fondo en ese punto. Y también se afecta un punto que es clave para nosotros, y no solamente para nosotros, digo para la clase obrera tomar en su conjunto, el derecho a la organización de los trabajadores. Porque se penaliza el derecho a huelga, se penaliza la realización de las asambleas en el lugar de trabajo, y se quiere fragmentar a los trabajadores también en el plano sindical, porque mientras a los sindicatos se derrama, no se le permite, por ejemplo, que el descuento de la afiliación lo haga directamente el patrón, o que la cuota solidaria, que es muy discutible, después podemos tener una opinión sobre el tema, se siga ejecutando. Si se crean sindicatos por empresa, ahí sí la cuota solidaria va a existir. La cuota solidaria se le llama a una porción del salario del trabajador que se descuenta incluso cuando no está afiliado. Y eso se hace en general cuando se firman las paritarias anuales. Entonces tenemos un ataque en regla y esto quiere aprobarse este miércoles 11 en el Parlamento. Es llamativo, si uno ve la historia argentina, que quien presida hoy la Comisión de Trabajo del Senado sea Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue también ministra de Trabajo del gobierno de la Rúa, el gobierno que cayó por una rebelión popular el 20 de diciembre del año 2001, y como ministra de Trabajo también fue involucrada en su momento fue de Acción Social, fue de Trabajo, en la ley famosa de reforma laboral, que se conoció como Banelco, porque fue aprobada por coimas muy importantes. Hoy las coimas no son directamente a los senadores, quizás sí, pero no las conocemos, pero no son ya esas coimas clásicas a los senadores, sino que hay coimas a los gobernadores para que le ordenen a sus senadores y a sus diputados que voten a favor de esta reforma. ¿Cómo son estas coimas? Son a cielo abierto, se transmiten por televisión, lo comentan los diarios y la comentan las radios. Es Diego Santilli, actual ministro del Interior de este gobierno, que recorre las provincias, se reúne con los gobernadores y le dice que le va a dar plata para la obra pública, plata para esto, plata para aquello, si sus senadores y sus diputados votan la reforma laboral. Es decir, que no tiene que ver con el mérito mismo de la ley. No están convenciendo con las ventajas de la ley. Están diciendo, si yo puedo votar la ley, te doy 2 mangos para hacer tal o cual cosa. Eso evidentemente es una corruptela evidente, a cielo abierto, que debía despertar el escándalo público. Pero sin embargo, los gobernadores, por su inmensa mayoría, ya le han ordenado, o le están ordenando a sus senadores y a sus diputados que voten a favor. No solo los gobernadores alineados claramente con el oficialismo, no solo los gobernadores del PRO, no solo los senadores de la Unión Cívica Radical, incluso senadores del peronismo y gobernadores del peronismo ya pareciera que están tomando esta decisión. Nos referimos especialmente al gobernador de Tucumán, al gobernador de Catamarca, al gobernador de Salta, que de acuerdo a toda la información periodística, estarían ya negociando con el gobierno una votación en general a favor de la ley. ¿Y por qué es verosímil esta información? Bueno, es verosímil esta información porque son los mismos senadores que también, siguiendo órdenes de sus gobernadores, votaron a favor del presupuesto de Javier Milei en el mes de diciembre. Es decir, que no estamos agarrando una información periodística y le damos veracidad porque sí, sino que incluso lo que ha ocurrido en los últimos meses indica que van a actuar de este modo. Es decir, que el peronismo, los gobernadores del peronismo, que armaron listas comunes con el kirchnerismo en las elecciones de octubre, están colaborando con la reforma laboral.
El kirchnerismo no dice mucho sobre esto. No hemos escuchado a Cristina Kirchner abrir la boca durante estas semanas. ¿Y por qué? Porque cuando ella publicó sus cartas, que el año pasado lo hizo en varias oportunidades, se expresó también a favor de una reforma laboral que ella llamaba modernización laboral. Y el gobierno de Milei dijo, mira qué buena palabra usó Cristina, modernización. Nos permite encubrir que estamos avanzando en una liquidación de derechos. Tomémosla nosotros, y el proyecto de Milei, copiando a Cristina, se llama modernización laboral también. Pero acá no hay ninguna modernización. Esta reforma laboral no es el resultado del desarrollo tecnológico, de ninguna manera. No es el resultado de la aplicación en el proceso de producción de tecnologías nuevas o en el proceso de distribución con las plataformas, sea para el transporte de personas, sea para el transporte de distintas mercancías. No es eso lo que está acá. De ningún modo. No hay una cuestión fatal que la aplicación de las tecnologías en el proceso de producción y distribución lleva a un ataque a los trabajadores. Eso solo ocurre bajo el capitalismo. ¿Y por qué ocurre bajo el capitalismo? Por un tema que es muy de fondo. Que en la sociedad capitalista, el único que añade valor adicional en el proceso de producción es el trabajador. Todo el resto del capital, lo único que hace es transferir valor que ya tiene, que en su momento fue incorporado por el trabajador. Y por lo tanto, el beneficio capitalista solamente puede salir de una mayor explotación de los trabajadores. Bajo el capitalismo, por más desarrollo tecnológico que exista, lo que termina ocurriendo es una mayor explotación de la clase obrera. Entonces la contradicción no tiene que ver con la aplicación de la tecnología en el proceso de producción. Esa contradicción, que finalmente desafía el sentido común, porque uno piensa que si hay más tecnología, si hay más desarrollo, si hay más avance de la ciencia, si hay más desenvolvimiento de las fuerzas productivas, tenemos que tener más derechos, menos jornada laboral, más vacaciones, más posibilidad de ocio, de cultura, de deporte, y pasa lo contrario. No tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con el capital. Por eso esto es una lucha finalmente contra el capitalismo. Y como es una lucha contra el capitalismo, todas las fuerzas capitalistas desertan de esta lucha, o apoyan abiertamente, o disimulan un apoyo con una oposición pasiva. Y acá esto alcanza a la propia CGT, alcanza a la dirección de los principales sindicatos, que no han convocado ni un paro nacional para el 11 de febrero, ni un paro nacional. En debate que hemos tenido dentro del Partido Obrero, decíamos lo siguiente: ojo, no pongamos el acento solamente a reclamar un paro para el 11, porque un paro finalmente puede ser el disimulo de una entrega. Y ese razonamiento yo lo reivindico, es muy correcto. Pero ni siquiera han querido disimular la entrega convocando un paro. Han convocado solo una marcha. Y toda la prensa entiende que la negativa a convocar un paro tiene que ver con que la CGT piensa seguir negociando hasta el último día, hasta el último minuto, en función de qué intereses. El de la clase obrera no, el de ella como casta. Especialmente lo que tiene que ver con los aportes sindicales de los trabajadores y cómo eso puede financiar a las cajas de las obras sociales que maneja la burocracia, como si fuesen empresas propias, o a la caja de los propios sindicatos. Es lo único que está en juego para ellos. Entonces no han convocado ni siquiera, insisto, un paro para el 11, mostrando hasta dónde prima el derrotismo en la fila de la burocracia sindical. De parte nuestra hemos hecho lo contrario. Lo que hemos hecho es impulsar debates, hemos impulsado autoconvocatorias a través del plenario de sindicalismo combativo, y salió ya una convocatoria para marchar el próximo 11 con mucha fuerza, y obviamente que reclamamos un paro activo, reclamamos un plan de lucha, sabiendo que esta reforma laboral solamente se lo puede derrotar con una huelga general. Y no solamente una ley, es toda la ofensiva antiobrera que está en juego. Recién decíamos al inicio del 3,1 de inflación que se acaba de conocer en la ciudad de Buenos Aires, que es el verdadero índice de todo el país. Por eso el gobierno intervino el INDEC para manipular el índice inflacionario y ocultar dos cosas. A, ocultar el retroceso real del salario, porque las paritarias siguen estando al 1% mensual. Después vamos a ver mejor, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, Kicillof le propone a los docentes y empleados públicos paritarias muy por debajo de esto, muy por debajo de esto. Y además también oculta la confiscación a los jubilados, que debía dar lugar a muchísimos juicios, porque por ley las jubilaciones se actualizan por el IPC
Y si en vez de 3,1, que es la inflación real, se aplica una del 2,4, le está robando a los jubilados, por ley, un porcentaje de sus jubilaciones. Y esto pasa todos los meses. Entonces, este es el ataque que está en juego acá. Tenemos que preparar las condiciones para una huelga general que derrote la reforma laboral y que derrote toda la ofensiva antiobrera que está en curso. El próximo miércoles 11 es el primer paso. Los convocamos a que vengan con el plenario del sindicalismo combativo, que vengan con el Partido Obrero al Congreso, sabiendo que es un primer paso de una lucha que todavía no termina. Muy bien. El lunes pasado una asamblea, ¿no? Una asamblea impulsada por el plenario del sindicalismo combativo, por el movimiento de jubilados, las organizaciones piqueteras en Parque Lezama. Que justamente se trazó la necesidad de pelear por una movilización el día que se trate la ley, y en tanto en cuanto existe una movilización impulsada por las centrales sindicales, por la CGT, la CTA, lo que fuese, constituir una columna independiente que pueda defender un planteo de que haya continuidad y que no sea... ahora ni siquiera va a ser un paro, pero bueno. Ni siquiera un paro aislado. Ni siquiera un paro aislado. Pero reclamando un plan de lucha, porque acá lo que es necesario es una huelga general. Nosotros a fines del año pasado discutíamos, por ejemplo, la experiencia de Portugal, donde tratando de imponerse una reforma laboral, con muchos aspectos incluso muy similares a los que se está discutiendo la reforma laboral de acá, una huelga general que le puso cierto freno al proceso. Es decir, que la cosa no está escrita de antemano. Si hay una acción, intervención de la clase obrera, un proceso de lucha, se puede modificar la situación. Maturano de la fraternidad, el padre, luego lo puso al hijo, el padre lo entrevistó, creo que 7K, ese Radio con Voz, uno de ellos. No me acuerdo qué periodista. Y dijo algo que, si no era Maturano, decías, lo aplaudo. Dijo, esto no es fácil, no es difícil de derrotar. Y dice, ¿cómo se hace? Y es fácil. Vamos a un paro, 24 horas, 48, 72, y así vamos sumando 24, ¿no? Y no laburamos hasta que derrotamos esto. Huelga general, dijo Maturano. Entonces le preguntó el periodista, ¿pero lo van a hacer? No. Esto hay que llevarlo al consejo directivo de la CGT para que lo discuta el congresal. Es una variante. Después tipo... Después convoca un paro y lo levanta por la conciliación obligatoria. Pero razonamiento era correcto. Sí, si analizás la fábrica, proceso productivo, la distribución y todo, vas a una pelea. No sé si ganas o perdés, pero tenés muchísimas mayores posibilidades de ganar que si no haces nada. Sí, y se nota mucho en la CGT que no hay una intención de derrotar esto. Porque, mira, el Partido Obrero está en una campaña muy intensa, lo decíamos recién, no solamente promoviendo reagrupamientos, una movilización amplia, sino también una campaña de partido. Estuvimos haciendo agitaciones importantes en enero y me pasó de discutir con sectores incluso de la base de la CGT. Un día voy a Plaza Miserere y resulta que había como 50 gremios. Yo había escuchado a la mañana que iban a estar con sus pecheritas, la bancaria, Satsaí, el otro, repartiendo un volantito. El volantito decía: la reforma laboral es más precariedad, fin del comunicado, ninguna convocatoria, nada. Pero tuve la oportunidad de discutir con un montón de gente de los gremios que estaban ahí. Y cuando empezó a decirle, che, pero acá necesitamos un paro y que la CGT y que esto, que tenés razón. Es decir, sectores de la base con voluntad de movilizarse, incluso gente que no era cuadros de la burocracia, porque no me pasó que ninguno me discuta, vos sos trosca, esto así no funciona. Y en general, hablando con la gente, hay bronca contra la reforma laboral. Entonces también no convocar a una medida de acción es tratar de evitar cualquier canal de intervención del movimiento obrero y de los trabajadores. Barrio Nuevo lo dijo clarísimo, no sé si lo escucharon hace 2 semanas. Yo puse TN porque iba a estar Néstor Pitrola, estuvo, y en el medio, Barrio Nuevo. El tipo dijo barbaridades. Primero, felicitó que uno de los grandes méritos de este gobierno era haber sacado a los piqueteros de la calle. Después dijo que el movimiento obrero había colaborado muchísimo con el gobierno de Milei, firmando paritarias del 1%. Una confesión brutal. Y luego, delimitándose de las otras voces, por ejemplo la de Néstor, diciendo que acá no había que apurarse, que la CGT dialoga, que no era necesaria ninguna acción, que pique, pa. Y realmente uno ve, es criminal lo de la CGT. Criminal. Bueno, ¿y lo gastronómico cómo está? Claro. El 18 de diciembre del año pasado fue la movilización. Sí.
Y la movilización claramente fue una desmovilización, es decir, una plaza ni vacía. siquiera, claro, ni siquiera los cuerpos orgánicos, ya la disposición de cómo se había armado la plaza, con un palco apenas entrada a la plaza, una movilización convocada a las 3 de la tarde y a las 3:05 ya había terminado. Sí, fue Fue una cosa La vergonzosa. gente llegaba, aparte no había paro, la gente llegaba como podía, cuando llegó ya había terminado. Ya había terminado. Entonces, hay toda una política muy colaboracionista. Es un nivel de colaboracionismo el de la burocracia sindical pocas veces visto. Es decir, porque probablemente sin este debe ningún ser el disimulo. ataque más profundo. Es un debate que está en los diarios. Pero déjame, el ataque más profundo en materia de ataque a los derechos laborales, del 83 a esta parte, yo no sé si hubo otro No de la hubo. magnitud, y tenemos que, no hay un paro. Es decir, es un escándalo el colaboracionismo en la burocracia. Bueno, porque cuando fue las leyes de Alfonsín, Hubo 8 paros. Claro, y no lo pudieron aprobar. Empató en el Senado, no lo pudieron aprobar. La reforma de Menem fueron todas muy reaccionarias, pero no tenían, eran más parciales. Claro. Tocaban determinados cuotas. aspectos. Esto es un paquetazo. Es un paquetazo, incluso abarca beneficios impositivos para los capitalistas en relación a ganancias. Y ahí están cerrando los gobernadores. Claro. ¿No? Es decir, la cometa viene por ahí. No Sí, suena- el tipo de discute ganancias tiene que ver con las relaciones laborales directamente. No, les Ahora- preocupan las cajas provinciales. Claro. Ahora, aparte el debate, digo, para meter un cachito, este tema de la modernización. Digo, para veámoslo un minuto. El debate de si aplicado la tecnología al proceso productivo o al proceso de distribución, inevitablemente vos tenés que flexibilizar las condiciones de trabajo. Es un debate que hay que dar porque también el gobierno hace su propaganda. Y bueno, es un gobierno que ganó las elecciones, que tiene determinada audiencia que lo sigue, y de parte de las fuerzas capitalistas no hay una oposición a este argumento. Entonces, bueno, si el tipo dice algo y nadie lo refuta, de algún modo Se impone. Se impone, El callo otorga. Sí, pero Cristina No, misma- pero aparte es exactamente al revés. Bueno, vos lo señalaste en el editorial. Es decir, mientras más se desenvuelven las fuerzas productivas, se desarrolla la tecnología, la lógica que indica, y bueno, reducimos la jornada laboral. Hoy con el desenvolvimiento, incluso con lo de la inteligencia artificial, está planteado que a escala mundial la clase obrera podría laburar 4 horas, 3 horas, y se acabó. El desarrollo de la robótica. El desarrollo de la robótica va a plantear, que hoy es un gran tema a escala internacional, y hay una puja importante, ¿no? Particularmente China desenvolviéndose en ese terreno, la eliminación de toda una cantidad de tareas y reducir sensiblemente la jornada laboral. Sí, En debería eso consiste- contribuir a mejorar las condiciones Lógico, de en eso trabajo. consiste la irracionalidad del capitalismo. Mientras más se desenvuelven las fuerzas productivas que podrían plantear la reducción de la jornada laboral, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida para la humanidad, lo que tenemos es exactamente lo contrario. Y hay un bloqueo. También hay un artículo interesante sobre inteligencia artificial que decía que no está generando el salto de la productividad que se esperaba. Porque al mismo tiempo, como el capital no puede prescindir de la fuerza de trabajo viva, porque es la que finalmente otorga La gallina del huevo de oro. añade valor adicional que puede ser apropiado por el capital bajo la forma de plusvalía, termina bloqueando el desarrollo de las fuerzas productivas. Claro. Es decir, que el capital es un bloqueo al desarrollo de las fuerzas productivas, es un bloqueo a la generalización de determinados, incluso a la inteligencia artificial, de la robótica, porque si aplicase el conjunto del proceso de producción, tiene un problema. Entonces hay un bloqueo importante en ese sentido. Si nosotros gobernásemos contra lo que se supone de parte de nuestros enemigos, seríamos claramente impulsores de la aplicación del proceso de producción y distribución de toda esta tecnología. Lógico. Sí, por el contrario, el capital es como que nos va conduciendo a un retroceso, incluso de tipo civilizatorio, porque lo que está pasando con las relaciones laborales no es moco de pavo, es decir, es un retroceso a condiciones de esclavitud. Marcha atrás sobre lo que el propio desarrollo del capitalismo durante todos el último periodo, hasta donde hemos llegado, volvemos hacia atrás, no modernizamos nada. ¿No te un Didi? Sí. Pues se largó a llover, tenía aquí un médico, bueno, no llegaba. Y entonces eran muchas cuadras. Me salió 3.000 pesos. El subte vale 1.100 ahora, creo. En la ciudad el colectivo aumentó también. En el interior el transporte es más caro que acá. Entonces, bueno, hablando, cuando subo al Didi, el tipo me reconoció y estaba puteando a Milei en todos los colores. Che, cuando lo echamos, bueno, estamos acá peleando la marcha del miércoles. El 11 Benítez. Venite, me lo tengo que manejar el Didi.
Entonces, claro, digo, pero el viaje tardamos media hora. Es ridículo. Había mucho tráfico. El tipo pone su capital, pone el auto. Pone combustible. El combustible. Y la comisión para Didi. Porque le queda... Claro. Sí, ese viaje perdió. Perdió. Y yo, chico, vos te estás perdiendo plata. Y me dijo, sí, estoy perdiendo plata. Pero si yo no agarro este viaje, el algoritmo me sanciona. Y no me da viaje después. Entonces... Con este pierdo, capaz que con el otro gano. Ahora, el algoritmo lo maneja... Hay una patronal detrás del algoritmo. No es como el algoritmo. ¿Qué algoritmo es algoritmo? Sí, es como cuando hablan del mercado. No sos un Al mercado no le emprendedor. gustó, claro. Está el dueño de Didi. Sí. Que obliga al laburante, que es una relación laboral totalmente clara, a ir a pérdida con su propio capital. Que no, esa empresa no pone nada. Sí. Es una locura. Sí, escuchaba incluso que ahora, porque en algún momento es como, viste, que les suena la campanita y ellos ven el viaje y eligen si les conviene agarrarlo o no. Ahora es un sistema compulsivo en el que sistemáticamente tienen que agarrar todos, que capaz que hay viajes como este que no ganan nada, para no quedar por detrás y no perder otros viajes. Entonces, ¿quién me dice, no, oferta Didi tanto? Y digo, che, ¿pero quién paga? No, la pago yo la oferta. Así cualquiera hace oferta. Claro. La empresa hace promociones a costa del trabajador. Es como si mañana si te vende más barato el gym, Sí, la empresa de Levi's. Y le descuenta el salario Y le descuenta al trabajador. y lo pagan los empleados. Le ponen el empleado de Levi's. Es exactamente igual. Exactamente igual. Bueno, Es de locos. Sí, No, y después una cosa, pero ya vamos terminando y pasamos de punto, pero si uno escucha, lo único que se discute, nadie cuestiona el contenido de la reforma. Lo que se discute es el problema de las pymes. Algo que a mí me subleva, porque es que el problema sería las pymes, que hay que tener una diferenciación entre las grandes y las chicas y todo lo demás, pero acá estamos discutiendo la reforma laboral, y al que le van a partir el alma es al obrero. Es una cosa de locos. Se ha instalado esa onda, aparte como si las pymes... aparte hay una mentira, que es la siguiente. La ley laboral argentina tiene una parte que es correcta. Es que el convenio establece relaciones de trabajo. Vos tenés paritarias que establecen el salario. También discute la paritaria las condiciones de trabajo. Este es el piso. Es decir, si yo tengo una pyme y vos en una gran empresa, se firma una paritaria y hay un piso. Vos estás en una gran empresa, che, escúchame, pero esto que se firmó la paritaria general, la empresa puede agregar más. Y yo paso un paro de mi fábrica, y de hecho pasa, por ejemplo, Pasa, la UOM. sí, Siderca. lógico. Tenés la UOM. Sí, no. Aluar, Puerto Madryn, tenés paritaria fábrica. Sí, luego de la paritaria general tenés la paritaria fábrica. Es mentira que la pyme pague igual que la gran empresa, es mentira. Porque el taller de la UOM, de la vuelta a tu casa, no paga como Aluar o como No, Siderca. te paga el convenio pilado. Entonces, como la gente, los periodistas dicen a veces Pavadas o están garpados o sí. no saben de qué hablan. Si vos estudias las relaciones laborales reales que existen, la ventaja es que vos tenés un piso que unifica la clase obrera y podés pelear por más. Entonces digo, ojo, porque y aparte el piso es un piso diferencia, bajísimo. Es un piso bajísimo. Es un piso con salario de indigencia. Sí. En la UOM es una catástrofe. La situación de los obreros conveniados de la UOM sí. es una catástrofe. Son salarios de 800.000 pesos. Y como todo lo demás son cargas que porcentualmente se relacionan con el salario, cuando el salario es bajo, todo lo demás es bajo, porque son cargas. Son porcentajes son de... porcentajes. Echado un tipo es una catástrofe. Porque un trabajador tiene 5 años de antigüedad. Gana 800 lucas. Son 4 millones de pesos. Ninguna empresa puede quebrar por 4 millones de pesos. A ver, y si quebrás por 4 millones de pesos. Tu empresa te suprema a vos como capitalista. Claro. ¿Qué culpa tiene el tomate? ¿Entendés? Vos decís, pues un año por. Te tienes que ganar un año por. Un sueldo por año trabajado más un mes de preaviso. 5 años de antigüedad. 6 años de antigüedad. Vos tenés 6 años de antigüedad, más son 7 meses. Con los salarios de Argentina son bajas. A un tipo laburó 30 años. Y bueno, te queda para más, tuvo 30 años, lo explotaste 30 años. Sí, le sacaste los mejores años de su vida. Y ahora el tipo a 30 años. Y lo querés dejar en la calle cuando ya no puede ir a buscar ningún otro laburo y no lo van a contratar y Antes. te quejás de que lo querés. Porque un tipo más grande, cuando te echaban un laburo después de 30 años, te compras una casa. Claro. Hoy, un tipo que gana, un laburo que gane bien, pone 2 palos. 30 años son 60 millones de pesos. Son $40.000. No te compras ni un departamento. ¿Entendés? O sea, te das cuenta de Sí, la degradación. la degradación. Un tipo que gana 2 millones
que no es mucho, con 30 años de antigüedad. Entonces, es mentira que sea... Sí, se ha degradado por completo el poder adquisitivo de los salarios. Es una barbaridad. Bueno, camaradas, tenemos que pasar. El miércoles nos vemos. Sí, El miércoles nos vemos. Pero con que no toda. viene... Maneja el patrullero. El miércoles con toda a movilizarse. Hay que movilizarse. Bueno, ¿qué pasó con Epstein? Pasamos de tema. Bueno, Anoten. no, la apertura de archivos del caso Epstein habrán escuchado un poco porque estuvo en las noticias instaladas todo estas últimas semanas. Bueno, abrió efectivamente un tembladeral político, hace recordar un poco a lo que fueron los Panama Papers y ese tipo de escándalos que involucran paraísos fiscales, guaridas de redes mafiosas, la cloaca del poder asociado a los sectores del capital financiero y capitalistas de todo tipo y color, que bueno, efectivamente hubo una desclasificación en diciembre del año pasado de casi 3 millones de archivos, de documentos, mails, fotos, videos, etcétera, aglutinados detrás del caso Epstein y las múltiples denuncias que pesan sobre él. Para explicar un poquito de qué se trata, quién es este gran magnate de las finanzas, bueno, la historia personal del tipo retrata un tipo que durante toda su experiencia y su vida fue un delincuente, un tipo que estudió matemática y física, no se recibió nunca y su primer trabajo fue en un colegio secundario, fraguando el título, un colegio secundario del cual fue despedido y según un informe del New York Times, habría sido provocado por denuncias de sus estudiantes con respecto a actitudes inapropiadas y abuso sexual. Un tipo que fue escalando, que luego terminó armando su propia consultora. En un momento fue consultor de Towers Financial Corporation, donde tenía clientes multimillonarios, que fue conocido como los promotores del mayor esquema Ponzi de los Estados Unidos. Y la cuestión es que a partir de su actividad financiera y su perfil de inversor, se vinculó con altos sectores del poder económico y político. Ahora vamos a ver que hay numerosos gobiernos y funcionarios de distintos gobiernos del mundo involucrados detrás de la trama de Epstein. ¿Cuándo empieza este tema? Cuando en el año 2005 aparecen las primeras acusaciones en su contra. Epstein había armado, y ya se conoce, una suerte de red de explotación sexual VIP, porque precisamente involucra a sectores de altas esferas del poder de distintos ámbitos. Y esto empieza a destaparse la olla y a conocerse cuando en el año 2005 se les hacen las primeras denuncias, unos padres en Florida que denunciaban que a su hija de 14 años la habían obligado a ejercer favores sexuales a cambio de $300. Hay un documental en Netflix que se llama Jeffrey Epstein asquerosamente rico, el tipo multimillonario, propiedades en Palm Beach, en Florida, donde muchas de estas denuncias tuvieron lugar, propiedades en París, propiedades en Nueva York, tenía su propia isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, se había amasado una fortuna y aparentemente, o sea, ahí tenía su mansión más... Sí, la isla del Caribe era conocida como la isla de la pedofilia, hoy fue bautizada, porque bueno, empieza todo este mecanismo de captación de pibas, particularmente de los barrios más vulnerables, como generalmente ocurre, con la extorsión a través del dinero. El documental muestra que incluso algunas chicas, porque eran convocadas a hacerles masajes, los masajes los tenían que hacer desnudas y ahí aparecían situaciones de abuso terribles, y las que se resistían, lo que hacía era cooptarlas para que lleven otras chicas. Entonces metía a pibas de 13, 14, 15 años, muchas dan su testimonio diciendo con muchísima angustia de cómo terminaban siendo parte de esta red de captación de pibas vulnerables que se les llevaban. La cuestión es que en el año 2007 él enfrenta en Florida una acusación por delitos sexuales múltiples que involucraban a menores. Se lo declara culpable, pero ahí en un acuerdo muy oscuro y muy turbio con el gobierno de Florida, se le da una suerte de régimen de inmunidad especial. Él tenía que cumplir 18 meses en prisión, cumple 13, pero prácticamente iba solo a dormir porque le daban salidas libres durante el día. Y en 2008 ya estaba condenado por prostitución de menores. Digo esto porque después vamos a ver los personajes involucrados y muchos tuvieron relaciones personales y políticas y de negocios con él muy posterior a que esto haya ocurrido y cuando ya había salido a la luz pública.
Bueno, en el año 2015 vuelve a tomar envergadura por la denuncia que hace en particular Virginia Giuffre, que vamos a ver que es la que denuncia incluso a dirigentes políticos de alto nivel en Gran Bretaña, donde esto está causando una crisis política que incluso cuestiona a la propia continuidad de Starmer. Ella se termina suicidando, es un caso terrible, escribió un libro donde decía que imaginaba que iba a terminar su vida como una esclava sexual, y es por su denuncia que se acumulan todos estos archivos que ahora fueron desclasificados. En el año 2019, ¿cómo termina esta película? El tipo aparece cuando enfrentaba una posible condena que podía ir hasta 45 años por el delito de tráfico sexual de menores. El tipo aparece suicidado en una cárcel en Nueva York, en un caso muy oscuro, porque él ya supuestamente había tenido una tentativa de suicidio, entonces le habían puesto una guardia especial que cada media hora tenían que ir a controlarlo, y ese día los guardias se quedaron dormidos, las cámaras de seguridad no funcionaron. Bueno, lo que uno tiene detrás del fondo es que había muchos sectores del poder con temor a que se haga pública su participación en muchas de estas fiestas que organizaba en sus yates privados, en la isla del Caribe, en Palm Beach o en sus distintas mansiones. Ahora, yo decía, se destapó una olla de la cloaca del poder porque hay empresarios, políticos, etc. Quisiera referirme a algunos porque realmente hay pesos pesados. Por ejemplo, está la realeza británica, no, ahora vamos a ver parte del gobierno, pero la realeza británica también comprometida. Está Peter Mandelson. Bueno, él no es de la realeza, empezamos por los del gobierno. Peter Mandelson era el embajador de Gran Bretaña en Norteamérica, en Estados Unidos, que era considerado uno de los cargos más importantes que tiene el gobierno británico. El tipo es del Partido Laborista, aparece mencionado, incluso tiene un intercambio de mails, porque piensen que lo que se desclasificó y se hizo público, y es muy fácil acceder a Internet, es cualquier cantidad de documentación y mails que son información no procesada. A veces hay gente nombrada que no necesariamente tuvo que ver con la participación en este tipo de delitos. Pero, o sea, está todo ahí, no es que son pruebas judiciales de algo en sí, pero algunos están bastante comprometidos. Este tipo, por ejemplo, este Mandelson, hablaba con Jeffrey como mi mejor amigo, y hay bastante documentación de haber participado de numerosos eventos en común. No solo eso, sino también aparentemente de tráfico de información por los negocios a los que se dedicaba Epstein, favoreciendo información sobre la situación en Gran Bretaña para que el tipo pueda medir las inversiones que hacía. Bueno, imagínense el nivel de crisis que el tipo no solo renuncia a él, sino que termina provocando la renuncia del jefe de gabinete. Y hay sectores de la oposición que incluso reclaman la renuncia del primer ministro y el jefe de gabinete porque lo había recomendado a este embajador en el cargo. Hablando de la realeza, también está el príncipe Andrés, que era príncipe británico. Él e incluso Sarah Ferguson, que es la ex esposa de él y es la duquesa de York, ambos aparecen también mencionados con mucha relación, intercambio de mails, etc. Y el príncipe Andrés es el que había sido acusado por Virginia Roberts Giuffre, que es la que se suicida, y aparecieron fotos. Piense usted que hay mucha documentación que son videos y fotos. Aparecieron fotos donde está ella acostada en el piso con ropa y él arriba con la mano sobre el estómago cuando ella tenía 17 años. Y aparentemente Epstein la habría traficado y habría facilitado el servicio, digamos, la explotación de prostitución de Virginia por parte del príncipe. Con lo cual, el tipo los grababa todos igual. Algunos aparecen grabados, fotos, sí. ¿Para qué hay denuncias si el tipo no estaba vinculado al Mossad, a la CIA? Hay denuncias de todo tipo. Luego, hablando de la realeza, nos vamos a Noruega. La princesa heredera, que es Mette-Marit, ella también tiene una extensa relación con Jeffrey Epstein. Aparecen numerosos intercambios de mails y de consultas. No paran de sacar comunicados de la realeza de Noruega diciendo que ella se arrepiente, que va a hablar cuando se pueda reponer, que no sabía que era tan mala persona, pero esto habla del año 2013 en adelante, y recuerden que en 2008 él ya había sido condenado. En ese intercambio de mails, por ejemplo, le pregunta a Jeffrey Epstein qué tiene que hacer si su hijo de 15 años quiere tener una pantalla de fondo de computadora con 2 chicas desnudas y una tabla de surf. Y se lo consulta a Epstein, que le responde, déjalo ser, que sea libre, y cosas por el estilo. Bueno, Donald Trump hoy está en el centro de la tormenta
El tipo tuvo 15 años de amistad con Jeffrey Aparte hay Epstein. videos, hay todo. Hay fotos, Sí, hay sí. videos. Videos en fiestas, ¿no? Sí. Participó de numerosas fiestas. En un momento ellos rompen relación por la disputa por un negocio inmobiliario en Miami. Pero hay numerosos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que aparecen. También es sabido, Bill Clinton en la misma sintonía. Ahora, el fin de semana fue noticia que Steve Bannon, que era el ex estratega de campaña de Trump, que se sabía que estaban los archivos Epstein porque incluso estaba en una campaña para ayudarlo a lavar la imagen y estaba tratando de escribir un documental en el que, bueno, y le proponía incluso... ¿A quién? ¿A Epstein? A Epstein. Le propone incluso una campaña de influencia política en Europa, etcétera, etcétera. Ahora apareció de que los titulares son que Bannon estaban con Epstein en un momento conspirando contra el Papa Francisco en el Vaticano, porque aparentemente, bueno, comulgaban con una línea muy derechista dentro de la Iglesia Católica, y son intercambios, la conspiración no llega más con un intercambio de mail, pero parece que también habían participado en negocios de blanqueo y demás con el Banco del Vaticano, que no responde a las reglas de la Unión Europea en general. Es decir, está toda la porquería ahí metida. Después, bueno, Elon Musk tiene correos entre el año 2012 y 2013 en la que le pide, por favor, que quiere concretar una visita a su isla caribeña. No hay pruebas de si la visita se concretó o no, pero el intercambio de mails es bastante... Por grado de tentativa... sugestiva. Richard Branson, que es un multimillonario fundador del conglomerado global Virgin Group, también numeroso intercambio de correos electrónicos. Volviendo a los sectores del poder, Ehud Barak, que es el ex primer ministro israelí, también aparece junto con su esposa con mucha frecuencia de intercambio de correos, post-2008, que recordemos que fue cuando se lo condenó. Difícil saber si la participación tuvo que ver con estos actos aberrantes de crímenes sexuales o negocios financieros de todo orden, o ambos, que muy probablemente se involucraban porque dice que él utilizaba las filmaciones de cuando participaban en las fiestas para extorsionar después con temas de dinero, si le debían plata o si necesitaba, tenía algún negocio en la mira. Después, bueno, también en América Latina hay un expresidente de Colombia que es Andrés Pastrana, fue presidente entre 1998 y 2002, que también aparece en registros de vuelos del avión privado de Jeffrey Epstein. Uno de los aviones de Jeffrey Epstein le decían el avión Lolita. O sea, imagínense, o sea, ese apodo es por las fiestas que hacían con menores. Pastrana dice que él no fue en el avión Lolita, que fue en otro avión y que fue en el año 2003 a La Habana en un avión de Epstein porque había sido invitado por Fidel Castro. La referencia a la novela. De Nabokov. Claro. De registro ruso, que es claramente un hecho de abuso de menores. Y sale con esa coartada. Después también el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, aparece mencionado, digamos, en estos archivos. Empresarios muy importantes, mediáticos, de México, dueños de un monopolio televisivo, también aparecen ahí. Bueno, yo decía funcionarios norteamericanos. Tenemos al actual secretario de Comercio de Estados Unidos, que es Howard Lutwig, que en el año 2012 hay constancia de que visitó esta isla privada, la isla caribeña que tenía Jeffrey en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y su esposa con numerosos almuerzos en el yate privado de Epstein. Bueno, apareció también mencionado, aunque él desmiente haber participado de nada, José María Aznar, el expresidente de España. Al menos aparece citado 3 veces. Esto que les digo, hay mucha información, muchos nombres al voleo y todavía no está procesado para dar cuenta de qué nivel de compromiso tuvieron cada uno en este tipo de actividades. Y, por ejemplo, en estos archivos que se desclasificaron aparece que el Deutsche Bank, el banco alemán, en el año 2016, le envía a Epstein todo un reporte alertando sobre la prosperidad o no de los negocios en España, luego de una elección que había generado bastante conmoción porque los sectores Podemos creo que había hecho una elección del 20%, etc. Entonces, todo un informe de su caracterización política en España, cómo podía afectar los negocios y las inversiones y posibilidades futuras. Bueno, todo esto apareció ahora en estos niveles de documentación que son muchísimos, sin procesar, y que, como decíamos al principio, revolean mierda para todos lados. Y lo más terrible, incluso ahora hay mucha información en internet, hasta se ha hablado de actos de canibalismo. Indagando un poco más sobre el tema, no habría en estos archivos desclasificados ninguna documentación que refiera a lo mismo, pero sí hay una persona que lo denunció
y que luego desapareció, aparte no se supo más nada de ella, que habría asistido a actos de canibalismo con bebés en yate privado. Sobre eso no hay nada en los documentos, pero digo, empiezan a aparecer todo tipo de horrores. Muchos de estos personajes y empresarios participando en subasta de niñas menores a las que les hacían una medición de la vagina para exponerlas sobre... Trump aparece en una de esas. Sí. Que era una especie de concurso de belleza en una mansión de Epstein. Estaba Trump ahí como jurado. Que eran subastas, en Sí, realidad, de las cosa, chicas. Terrible. Terrible. Y esto conmociona, es un horror, pero también sirve para tomar registro de que esto no es una excepción. En la sociedad capitalista este tipo de aberraciones están completamente extendidas. Los abusos en las infancias son un cáncer en nuestra sociedad y muchos en los ámbitos familiares, pero una sociedad que educa en ese abuso del poder, en el autoritarismo, genera un goce en ese tipo de abusos sobre gente indefensa. Bueno, es un tema que tenemos que discutir, ¿no? Momentos que quieren erradicar la educación sexual. También da cuenta de la descomposición, la podredumbre del establishment del imperialismo mundial, de la clase dirigente mundial. Sí, son todos los que se la pasan predicando valores morales del occidente, etc. Es Trump. Es Trump. Sí. Después estaba, ¿se acuerdan? El presidente, el presidente del FMI. El que tuvo el francés. Ah, claro, que abusó de una empleada. De una empleada de un hotel. Sí, de color, una empleada negra. Claro, sí. el tipo estaba llamado a ser presidente de Francia. Claro. Se armó un escándalo, el tipo está libre, creo que está libre, pero tuvo que renunciar. O sea, vos es el presidente de Estados Unidos, el capo del FMI, o sea, es la podredumbre de la élite capitalista mundial. Sí. Es una descomposición de un sistema. Sí. Es eso. Es como el imperio romano que se viene abajo. Y tenés a esto que son... Y aparte la completa impunidad. Antes de que se desclasifiquen los archivos, uno de los puntapiés que llevó a esto fue un video que se hizo viral en noviembre del año pasado de muchas de las víctimas de Jeffrey Epstein publicando, haciendo videos, mostrando sus fotos de cuando eran niñas, diciendo, esta era yo cuando me abusó, etc. Y concluye diciendo 5 administraciones y seguimos en la oscuridad. Es decir, desde que esto se destapó, pasaron 5 gobiernos. Y hasta los últimos días, bueno, a lo último estaba preso cuando el escándalo tomó proporciones, pero vivió en el nivel más absoluto de impunidad. Bueno, la impunidad más grande es que Trump sea presidente. Claro. Sí, lógico. Claro. O sea, que es un personaje... Sí, muy involucrado. En esto y en otro tipo de abusos de otro... Tiene otras denuncias, lógico. Condenas. Lógico, de pedofilia. Bueno, un horror. Un horror. Vemos un poco lo de Venezuela, sintéticamente, así no se hace tan largo. Bueno, como todos saben, hubo un golpe, ¿no? El 3 de enero hubo una invasión norteamericana en Venezuela, rememorando viejas épocas, ¿no? Donde eso era más común, pero bueno, dando cuenta de que el imperialismo existe, contradiciendo a todos aquellos que habían dado por finalizada la existencia de un imperialismo, cosas por el estilo. Y bueno, tuvimos el secuestro de Maduro, de su mujer, etc. Bueno, todo esto es muy conocido. Y un periodo de transición, evidentemente, que se abrió en Venezuela y quien queda al frente, ¿no? Todo el mundo sabe que está Delcy Rodríguez al frente del gobierno venezolano. Era la vicepresidenta de Maduro. Era la vicepresidenta de Maduro, como suele ocurrir con los vicepresidentes, que son los principales traidores de los presidentes, ¿no? Lo tuvimos con Temer en su momento en Brasil, cuando le dieron el golpe a Dilma Rousseff. Y bueno, siempre los tiros entre el presidente y el sueño del vicepresidente, que es serrucharle el piso al presidente. Entonces, bueno, tenemos a Delcy Rodríguez, que claramente se ha constituido un régimen profundamente colaboracionista y tutelado por el imperialismo norteamericano. Esto claramente es así. Tuvimos, poquito tiempo después de que se haya producido el golpe el 3 de enero, Trump anuncia un paquete de inversiones petroleras en Venezuela. Tengamos en cuenta que claramente este golpe, el problema del narcotráfico claramente quedó desmentido a los pocos días. Era en gran medida fue toda la pantalla, pero el trasfondo probablemente sean dos. Por una parte, el interés norteamericano de hacerse del petróleo venezolano, que es uno de los reservorios petroleros, ¿no? La cuenca del Orinoco, uno de los reservorios petroleros más importantes del mundo. Y por sobre todas las cosas también, quitarle
a China y a Rusia un aliado político importante que tenían China en particular y Rusia en América Latina. Recordemos que el petróleo que exportaba Venezuela en gran medida va a parar a China, e incluso uno de los elementos que también fue un factor que precipitó la crisis o el injerencismo norteamericano contra Venezuela es que la negociación del petróleo entre Venezuela y China ya no era con dólares. Es decir, que ya se estaba prescindiendo de los dólares para ese comercio. Entonces, este es el trasfondo, ¿no?, de la ofensiva, y en gran medida está en línea, ¿no?, con el corolario Trump de la doctrina Monroe, que nosotros lo tratamos acá a fin del año pasado, cuando se estaba desenvolviendo toda esta ofensiva yanqui contra Venezuela, que bueno, es la colocación de América Latina y de América en su conjunto bajo la tutela del imperialismo norteamericano, ¿no?, el ordenamiento del patio trasero norteamericano, de lo que el imperialismo norteamericano considera su patio trasero, que es América Latina, preparándose en su ofensiva y en la puja que tiene a nivel escala internacional contra China. Ahí rápidamente, en enero tuvimos, ¿no?, la crisis con Groenlandia también, que planteó un principio de crisis muy aguda y de una potencial ruptura entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y la Unión Europea. Y más de fondo, la ruptura de la OTAN, una crisis de la OTAN. Bueno, este un poco no es el trasfondo, ¿no?, a modo de intro. ¿Y dónde estamos parados un mes de este golpe ejecutado por el imperialismo norteamericano? Claramente Delcy Rodríguez ha sido un factor de contemporización con el imperialismo. Ya cómo se produjo el golpe, es evidente que hubo colaboración desde adentro del propio régimen chavista con la ofensiva norteamericana. Si no hubiera sido inviable, hubo alrededor de 100 muertos, ¿no?, en los bombardeos norteamericanos en Caracas. Y rápidamente Trump tuvo una reunión con los principales monopolios petroleros, la mayoría de ellos norteamericanos, estableciéndole garantías que el retorno a la explotación petrolera en Venezuela bajo el amparo directo del gobierno yanqui. Pero algunos grupos, como por ejemplo ExxonMobil, dijeron, bueno, no, pero queremos garantías, mayores garantías, y condicionaron cualquier plan de inversión a reformas profundas. Y es así que se aprobó el 29 de enero en la Asamblea Nacional, lo que es el Parlamento venezolano, una reforma de la ley de hidrocarburos, que es claramente la colocación de los recursos estratégicos de Venezuela al servicio de... Se va para atrás y la nacionalización permite todo. Total, por ejemplo, ahí está la modificación del artículo 22, que establecía que la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento eran actividades reservadas al Estado. Y las compañías con una participación estatal mayor al 50%. Ahora, a partir de ahora, se habilita a las privadas a ejercer todas esas actividades. Es un proceso, una reprivatización de la explotación petrolera. Sí, un saqueo liso y llano. También con la reforma se habilita una figura de arbitraje independiente para la resolución de controversias de distinto índole. Antes, algo que, es decir, una manera de decir que esto lo va a resolver los tribunales internacionales, cuando antes lo resolvían los tribunales venezolanos. Deja de ser un requisito obligado que la Asamblea Nacional apruebe los nuevos contratos petroleros que se firmen. Ahora lo firma el Ejecutivo y le debe informar al Parlamento. Pero no tiene que pasar por la Asamblea Nacional como parte de una deliberación y todo lo demás. Se habilita la rebaja, por ejemplo, del pago de regalías. Y se eliminan la posibilidad de cualquier tipo de aporte especial de parte de las empresas petroleras en materia de regalías si existen, por ejemplo, precios extraordinarios del crudo. Es decir que... La moneda sube mucho. Claro. Y esa ganancia extraordinaria se la queda a las empresas. Se la queda, claro, y no hay ninguna posibilidad de decir, bueno, tienen que aportar una cuota más. Dividamos esa renta extraordinaria entre el Estado y los monopolios. Algunas de estas condiciones ya la tenían Chevron y Repsol, porque Chevron es la única empresa que sigue, que está actuando, norteamericana, que está actuando aún o que venía actuando en Venezuela, y como parte de esa explotación petrolera que era necesaria para Venezuela, que
durante los últimos años, a partir fundamentalmente del bloqueo impuesto por Trump en su momento, en su primer mandato, en 2017, empieza un bloqueo económico contra Venezuela muy agudo y se derrumba sensiblemente la producción petrolera venezolana. Y hay un principio de componenda con el retorno de Chevron que naturalmente gozaba algunos de estos beneficios, pero ahora lo que era un beneficio para Chevron y para Repsol, ahora se generaliza para todos los monopolios petroleros. Es decir, es la entrega de los recursos, el recurso natural, el recurso estratégico con el que cuenta Venezuela, lo está habilitando Delcy Rodríguez en una presidencia que claramente es tutelada hoy por el imperialismo norteamericano. Nacional, que son todos chavistas. Que son todos chavistas y lo votaron por unanimidad. Esta ley fue votada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Y junto con esto, la otra ley, que es la ley de amnistía, que es la que se está tratando, se aprobó el martes o el jueves la semana pasada, y en principio se terminaría de tratar mañana o a más tardar el viernes de esta semana, porque han empezado una cantidad de liberación de presos políticos. La noticia de hoy es que ayer por la noche se liberaron una cantidad de, creo que 80 y pico de liberaciones, pero uno de los liberados, que es un referente importante de la oposición política, que es Juan Pablo Guanipa, fue secuestrado horas después de haber sido liberado por grupos armados, reflejando que hay tensiones probablemente al interior del aparato represivo del Estado. Y eso, bueno, ahora, por ejemplo, la oposición liderada por Corina Machado están denunciando, hoy están en todos los portales, en todos los diarios, denunciando este secuestro, e incluso señala a la oposición, el PUD, la Plataforma de Unidad Democrática, que esta ley de amnistía contiene omisiones graves, porque hay grupos de presos políticos y civiles y militares que están exceptuados de esta ley de amnistía, dice la oposición derechista, ¿no? Y también hay periodos históricos que también están exceptuados de esta amnistía. Naturalmente, probablemente, no conozco los detalles finos de la ley, pero probablemente se está refiriendo a procesos y a periodos de un golpismo descarado de parte de la oposición derechista, porque en Venezuela hemos tenido tentativa de golpe muy reiterada, y la masa y los que se están amnistiando ahora fundamentalmente son los que encanaron con posterioridad el proceso electoral que tuvo lugar en 2024, que metieron en cana el chavismo, el madurismo metió en cana a todo el mundo, todos los que denunciaban el fraude electoral, un proceso electoral profundamente viciado, no solo por las maniobras del chavismo, sino también condicionado por el imperialismo. Nosotros el proceso electoral venezolano lo discutimos bastante, porque el imperialismo tenía un bloqueo económico, amenazas de todo tipo, bueno. Pero bueno, hay una cantidad de presos políticos. Según se dice acá, una ONG Foro Penal dice que se han liberado, que al menos 383 presos políticos han sido escarcelados, que aún quedarían por ser liberados 687. El gobierno dice que ya liberaron a 895, pero no entregó ningún listado oficial, con lo cual son números tirados al aire. Pero bueno, tenemos este proceso de conjunto que queda en evidencia. Por una parte, el fracaso del nacionalismo venezolano para tener una política de enfrentamiento con el imperialismo. En gran medida por su descomposición política, su viraje profundamente autoritario de hace 10 años a esta parte. Y al mismo tiempo tenemos la incapacidad del nacionalismo continental para una respuesta frente a lo de Venezuela. Y una política profundamente capituladora. Vale lo de Argentina. Tenemos el peronismo colaborando con Milei por la reforma laboral, pero la Cámpora y la CGT en las movilizaciones a la embajada norteamericana denunciando el golpe brillaron por su ausencia. Ahora, dos cosas me parecen importantes. Una, acá hay una oposición de derecha en Argentina, Bullrich, el Macri, sobre todo mucho el macrismo, que agitó mucho el tema venezolano. Aparte, Argentina es uno de los países con mucha migración venezolana, que en general es antichavista. Y ellos y el propio Milei, que viajó a Oslo
para la entrega del premio Nobel de la Paz a Machado. Y la política del imperialismo no ha sido por el momento la derecha venezolana. Esto es importante. Porque considera que no tiene esa derecha las condiciones políticas para llevar adelante esta transición hacia una política proimperialista. Es interesante el tema. Y han dicho, no, vamos, aparte lo dijo Trump, a ver, dijo, es buena mujer, pero no le da. No le da. Tenemos que hablar con el chavismo y con las Fuerzas Armadas. Porque el chavismo lo que importa son las Fuerzas Armadas, que manejan una parte importante de esto. Y sobre el tema de estas leyes de amnistía, es todo un debate. Porque, por ejemplo, ahora acaban de detener a 2 empresarios. Uno que fue ministro de Maduro y se lo denuncia como ser el principal testaferro de Maduro. Y parece, está todo muy confuso en Venezuela, porque el abogado de los detenidos dice que no están detenidos, el gobierno dice que no están detenidos, pero los tipos no aparecen. Y hay información que no solamente están detenidos, sino que ya fueron enviados a Estados Unidos. Y la idea es que hay un trabajo de la CIA y las fuerzas de seguridad venezolanas muy mancomunado. Muy mancomunado. Entonces, y aparte de la ley de amnistía, qué raro, porque a estos tipos los denuncian por corrupción. Es un tema importante. Y como se cayó la denuncia de narcotráfico contra Maduro, se cayó porque la justicia norteamericana dijo no tenemos ninguna evidencia de que exista el cártel de los soles. Ninguna. La audiencia a Maduro duró 10 minutos y la pasamos para marzo. No tienen que denunciarlo. Posiblemente, y en la ley de amnistía no aparece el tema de la corrupción. Si no van a utilizar la corrupción como instrumento para jugarlo a Maduro, porque algo tiene... Sí, hay que agarrarse de algo. Finalmente, Estados Unidos tiene un marco legal que vos tenés que tratar de fundamentar porque tenés detenido un presidente de otro país. La tenés que caretear. La tenés que caretear. Ahora, es importante que la CIA está en Venezuela, en el acuerdo de Delcy Rodríguez y en principio con el acuerdo de Cabello, que muchos pensaban que era la combativa. La combativa, que también tiene pedido de captura por Estados Unidos y que el tipo... Muti está colaborando y toda la historia. Y después está el problema de Cuba, que habrá que verlo con mejor precisión en otro debate. Pero acá aparece el problema de Cuba. Claro, porque le cortaron el suministro de petróleo a Cuba. Sí. Sí. Ahora anunciaron que los aeropuertos no van a poder seguir funcionando. Sí, creo que no hay más. No pueden llegar vuelos a Cuba. Pues no los pueden abastecer de combustible. Y México, que había anunciado que iba a venderle petróleo. No, le cortó. Es un tema importante. Es muy interesante, porque por ejemplo lo de México es muy interesante. Porque uno dice, bueno, México, Sheinbaum, venimos de 6 años de gobierno de López Obrador, Sheinbaum. Uno dice, bueno, país que defiende la soberanía. Y ahí uno ve cómo no dejan de ser países semicoloniales. Porque el imperialismo norteamericano le apretó las clavijas a Sheinbaum y Sheinbaum dejó de mandarle petróleo a Cuba y Sheinbaum le puso aranceles extraordinarios a los autos chinos. Es decir, la tutela, cómo el imperialismo sigue ejerciendo una tutela, incluso allí donde hay gobiernos de una impronta centroizquierdista o nacionalista. Y hay que ver si en Cuba, porque algo dijo Trump el otro día, y a Trump hay que tomarse en serio. Dijo, ya estamos en conversaciones con el gobierno cubano. Entonces, si el esquema venezolano aplicado a Cuba es que la transición la hacen con los castristas. Claro. Lógico. El esquema es ese. No, y aparte es el peor de los mundos, porque vos tenés... No, porque en Venezuela se ve, por ejemplo, toda esa maquinaria estatal recontra corrompida, represiva, etcétera, que era el argumento con el que muchos festejaban, o sea, los venezolanos, tipo, en Venezuela no se puede vivir, es un nivel de corrupción atroz, te persiguen, esto, del otro. Y Trump está rescatando toda esa maquinaria estatal repodrida, colaborando con la CIA, con esto, con lo otro, que también juega un papel de regimentación social. Por eso digo el peor de los mundos, porque tenés una tutela norteamericana con los viejos repodridos dictadores que estaban antes. Sí. Es decir, la peor de las combinaciones. Hablábamos, hay que volver a leer el libro de Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Pero aparte es así, es tal cual. Es así. Porque en República Dominicana la transición se arma con un presidente que no era nadie, no era nadie, cuando mata a Trujillo. Pero el aparato represivo se mantiene en pie.
Sí, sí. Y sigue llevando adelante crímenes. Acá no, mató a Trujillo, se lo secuestraron. Se lo secuestraron, claro. Es lo mismo. Y la presidenta, el vice, que allá era el presidente, que es un presidente fantoche. Acá era la vice, que no tenía poder. Que era una vicepresidenta fantoche. Que era una Igual, nadie, sí. Y una cosa importante, la vicepresidenta ya esta del CIN no es que no era nadie. No, tenía vínculos muy estrechos con sectores de la burguesía petrolera. La metieron como vicepresidenta por haber formado parte de las negociaciones con Chevron. Es decir, ella era El nexo. un Una elemento pieza. de derecha dentro del chavismo. Claro. Y era el nexo con o sea que ahí Maduro puso a Claro. Scioli. Claro. Bueno, estamos muy pasadísimos de tiempo, cumplo Bueno. Veníamos con ganas de hablar. Bueno, tenemos que dar los premios. Tenemos que dar los premios. Tenemos que dar los premios. Antes que nada, acuerdan de suscribirse a Prensa Obrera, dar me gusta, difundir y toda la historieta. Y vamos a dar los premios. ¿Y a quién tenemos? Bueno, habíamos dicho, por un lado, no lo mencionamos hoy, pero aprovechamos este momento, nominar a Lugones y a Adorni por el brutal ataque al Garrahan y en particular a los trabajadores que estuvieron al frente de una lucha heroica. Recuerden ustedes que arrancó algo inédito para el movimiento obrero en este país, un aumento paritario del 60% al básico. Y ahora, bueno, salieron con esta ofensiva de cesantías a muchos compañeros que son delegados que estuvieron al frente de la lucha y suspensiones y cesantías. Ahí hay todo un tema porque los que tienen fueros, bueno, eso se tiene que procesar, digamos, en la justicia. Un juicio de desafuero. Un juicio de desafuero es más complicado, pero bueno, la línea es muy fuerte. En el momento que a los compañeros les llegaba la comunicación, Adorni estaba tuiteando sobre el punto, es la Casa Rosada queriendo vengarse. Fueros, No todos tienen No, fueros, no todos por lo tienen. cual, las sanciones podrían aplicarlo cuando termine el proceso administrativo interno. Lógico. Y aparte hay suspensiones por 20 días, bueno, una barbaridad, así que Estamos con el Garrahan. Lugones y Adorni nominadísimos. Luego, Habíamos dicho al titular de esta nueva oficina de la respuesta oficial, o sea, este ministerio ¿Cómo se llama de ese? la verdad. Ese es Juan Pablo Carreira. Eso claro, el tuit de... Sí, bueno, que ya a poco de ser lanzada. y ahí está también el otro Caputo, ¿no? El mago del Kremlin, ¿no? Está metido en eso. Solo de la derecha diario, todas esas Sí, giradas. todo Bueno, ese club. Así Lo que nominamos porque... Lo nominamos. Y después, no hablamos, pero se va a tratar esta semana, ya tiene fecha para la sesión en diputados, la baja de la edad de punibilidad. Y lo que apareció como noticia en estos días es que el gobierno sumó un aliado, que es Massa y su bloque de legisladores. Se reunió para decirles, Massa dice, bueno, esto es parte de está como en nuestro ADN, es nuestro programa histórico. Yo recuerdo, tiempo atrás, Massa campaña, creo que 2014 por ahí, utilizaba... El campeón de la lucha contra el fascismo. Sí. Al que había que votar para que no gane el fascismo, ha hecho campañas por la baja de la edad de punibilidad. En 2015 con los militares. Sí. Un filósofo muy importante, riojano, Ramón Díaz, hacía así. Nosotros no votamos. No. Y bueno, ¿Vos querés hablar de River? Mira, banco. rompe. Entonces ya, Luego bueno, el miércoles. Un saludo para el pueblo de Tigre. El Tigre bloque- San Fernando. el bloque- Vos sos masista. el bloque de Unión por la Patria no va a votar de manera unánime. Aparte, hace rato, igual que numerosos diputados, no solo del bloque de Massa, de otros sectores también, tienen proyectos propios de la baja de la edad de punibilidad. Con lo cual, fisuras en este tema se veían venir, pero bueno, ahora queda un bloque entero, un sector entero, digo, del bloque, que se pasa Bueno, a pero votar ¿a con quién el le gobierno. damos? Vamos contra Lugones Sí, vamos por y ahí. Adorni. Sí, obvio. Vamos a defender al Obvio. Garrahan. Con Vamos el Garrahan a muerte. las 14 toneladas para estos delincuentes y a defender la lucha del Garrahan y a luchar contra la reforma laboral. Que bueno, obviamente el miércoles se moviliza el Garrahan con la columna combativa. Así que bueno, nos vemos en la lucha. Luego la lucha, suscríbanse y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Adiós. Chau.